gracias a Dios porque Él, por su infinita misericordia, nos tiene una vez más en este lugar. Aleluya. Para que podamos exaltar el nombre del Señor. Amén. Amén. En esta hora les invito a que vayamos a las Sagradas Escrituras en el libro de Samuel, su capítulo 25, aleluya, su versículo 23. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 23. El tema de esta noche es una mujer de un buen juicio. Aleluya. Una mujer de un buen juicio. Aleluya. ¿Ya todos estamos listos? Amén. Amén. Falta listo, prepare. Yo escucho todo. Está bien, aparte de no. Está bien, yo escucho. Okay. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así lo leemos, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y todo el pueblo dice Amén. Y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo: Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escucha las palabras de tu sierva. No haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, y la insensatez está con él. Perdón. Ahora, porque conforme a su nombre, así es. Él se llama Nabal y la insensatez está con él. Mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues como Nabal tus enemigos y todos los que procuran mal contra mi Señor. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Aunque alguien se haya levantado para perseguirte y atentar contra tu vida, con todo la vida de mi Señor será ligada en el haz de los que vive delante de Jehová tu Dios, y él arrojará la vida de tus enemigos como de en medio de la palma de una onda. Y acontecerá que cuando Jehová haga con mi Señor conforme a todo el bien que ha hablado de ti, y te establezca por príncipe sobre Israel, entonces, Señor mío, no tendrás motivo de pena ni remordimiento por haber derramado sangre sin causa, o por haberte vengado por ti mismo. Guárdese pues mi Señor, y cuando Jehová haga bien a mi Señor, acuérdate de tu sierva. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y vengarme por mi propia mano. Padre, buen Dios, que estás en gloria, venimos delante de tu presencia, oh Dios, en esta hora, Padre, para darte las gracias a ti, Señor, por una oportunidad más, Señor, que nos da, Señor, de acercarnos delante de ti, oh Dios. Oh, gracias, Padre, por este grande privilegio, Señor, que tú me das, Señor, de predicar tu palabra en esta hora, Señor. Te pido, Padre, que seas tú, Señor, usando mis labios, Señor, que seas tú, Padre, usando mi boca, Padre, que seas tú, Padre, hablando
a tu mujeres, pueblo, Padre amado, Señor, y pero que esta hablando a mi palabra vida, también no Padre, vuelva y que vacía. seas tú, Habla Señor, nuestras vidas conforme también, sea Padre tu amado, porque voluntad, también Padre, habla y de David, conforme Padre sea la amado. necesidad, Padre Señor, de celestial, que nuestra cada vida, palabra, Padre Señor, amado, en que esta hora, escuchemos, Padre, no solamente úsame, la Padre, escuchemos y como que un sea vaso afuera, especial sino en que la tus pongamos manos, en Señor, práctica, Padre como una amado. portavoz de Padre, tu habla mi palabra, vida, Padre Señor, celestial. para Yo vine a edificar esto, vidas, Padre amado. Señor. Y si tu Oh, palabra gracias te viene damos, fuerte, Padre. así habla mi vida. Yo he Gracias, venido a Hijo, escuchar y palabra tuya gracias, esta noche, Padre Espíritu celestial. Santo. Amén. ¿Cómo les dije que era el tema? Una mujer de un buen juicio. Aleluya. La verdad central dice, cuando una mujer puede controlar el buen juicio, puede controlar la impaciencia masculina. Aquí vemos a una mujer que vio el problema, que vio la dificultad ante sus ojos, pero ella actuó con sabiduría, ella actuó con buen juicio. Aquí vemos que ella actuó como una mujer de Dios, llena de sabiduría, y sale al encuentro de este rey. Pero si leemos antes en este capítulo, vemos que David mandó a sus hombres para que fueran a Nabal, ya que David había ayudado a sus pastores a cuidar ovejas, los había tratado bien y no les había faltado nada. Pero este hombre, Nabal, se portó muy mal con los hombres que David había enviado. Y por eso David se enojó tanto que iba a hacer venganza contra su propia mano. Pero aquí vemos que esta mujer actuó de una buena manera. Muchas veces nosotros podemos intervenir en que acontezca algo. Nosotros podemos intervenir a que no acontezca algo malo que puede suceder. Nosotros podemos venir a hablar, pero con sabiduría. Amén. Porque así como actuó esta mujer. Porque por eso dice, cuando una mujer puede controlar el buen juicio, puede controlar la impaciencia masculina. Aleluya. Dice, David y sus hombres se refugiaban en lugares seguros para escapar de la persecución del rey. En este tiempo, como muchos sabemos, como muchos hemos leído la historia de David, David andaba huyendo porque el rey Saúl lo quería matar. El rey Saúl lo andaba buscando para matarlo. Por eso dice que David y sus hombres se refugiaban en lugares oscuros, seguros para escapar de la persecución del rey. Por un tiempo vinieron muy cerca de la casa de un hombre llamado Nabal, cuya esposa era Abigail. Aleluya. Cuando llegó el tiempo de cortar la lana de las ovejas, David pensó que recibiría algún reconocimiento de Nabal por cuidar a sus rebaños. Muchas veces cuando nosotros hacemos algo por alguien, muchas veces cuando nosotros hacemos algún favor a alguna persona, nosotros muchas veces esperamos que nos den por lo menos las gracias. Aleluya. Tal vez esperamos que nos dé algo por ese favor que hemos hecho. Pero aquí vemos que este hombre no actuó de esta manera. Amén, amén, así es, Señor. Gloria a Dios. Aquí vemos que este hombre llamado Nabal actuó de una manera irrespetuosa contra los hombres que David había enviado. Y dice, pero Nabal trató muy mal a los hombres que David envió. Por tanto, David decidió atacar la casa de Nabal y provocar una destrucción total. Muchas veces, cuando nosotros nos enojamos, cuando nosotros estamos molestos, queremos actuar por nuestra propia cuenta. Y es ahí cuando vienen cosas no muy agradables a nuestra vida. Es ahí cuando actuamos, pero no conforme a la voluntad de Dios, sino conforme a nuestro enojo, a nuestro resentimiento. Pero Dios no quiere esto. Amén. Dios quiere que nosotros actuemos con sabiduría. Amén. Aleluya. Dice, pero Abigail se dio cuenta de lo ocurrido y se apresuró a calmar la ira de David. Aquí vemos a una mujer que estuvo dispuesta
a ir a buscar al rey David para solucionar el problema. Abigail no pensó qué haré yo ante estos hombres que vienen a atacar a mi familia y a mi esposo. ¿Qué haré yo sola con estos hombres de guerra? Ella no se puso a pensar eso. Ella se puso a pensar que ella iba a intervenir, que no ocurriera. Que ella iba a hacer para intervenir a que aquella matanza no ocurriera. Aleluya. Ella pensó primero en su familia, ella pensó primero en su casa, para luego ir a hablar con el rey David. Aquí vamos a ver unos puntos muy importantes. Y el primero es: la impulsividad acarrea grandes problemas. Cuando nosotros actuamos, como decía antes, con impulsividad, para opacar tal vez un problema, mejor acarreamos más. Mejor acarreamos más problemas por opacar uno, por resolver uno, pero por resolverlos a nuestra propia cuenta. Muchas veces se hacen más problemas y es ahí donde nosotros muchas veces no hayamos que hacer. Pero esos problemas muchas veces los ocasionamos nosotros mismos por actuar a la ligera, por actuar con nuestro enojo. Amén, Señor. Aleluya. La reacción pésima de Nabal le hizo despreciar a David y a sus hombres sin pensar en los beneficios que ellos les habían dado. Nabal quizá nunca se imaginó lo que eso le iba a acarrear más adelante. Nabal quizá nunca se imaginó los problemas que esto le iba a causar más adelante, porque él actuó conforme su orgullo, conforme su enojo. Muchas veces nosotros nunca pensamos los problemas que vamos a tener más adelante con decisiones equivocadas que nosotros tomamos. Muchas veces nosotros no nos ponemos a imaginar qué va a pasar con el más allá, con el futuro, con decisiones que nosotros tal vez estamos tomando y no es la voluntad de Dios. Amén. Dice, él se guió solamente por su egoísmo y el impulso del momento. Esa acción fue tan absurda que su misma esposa lo calificó como necio, como lo podemos ver en el versículo 25. Gloria a Dios. Dice, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre, así es, él se llama Nabal, y la insensatez está el más. Yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Nabal es un nombre que significa necio. Por eso dice aquí, esa acción fue tan absurda que su misma esposa lo calificó como necio. Dice, por su parte David tuvo una reacción impulsiva. Al enterarse de la burla de Nabal, tomó a sus hombres para ir a destruir la familia y los bienes de Nabal. Su reacción también era poco reflexiva, pues solamente se estaba guiando por el impulso del momento, sin reflexionar en las consecuencias que tal acto podía traer en el futuro. Como les estaba diciendo, que muchas veces actuamos por lo que sentimos en el momento, por lo que nos invade en ese momento. Pero, ¿por qué no venir a Dios y preguntarle qué estamos haciendo? Ayúdame a pensar mejor. Ayúdame, Señor, a controlar mi carácter. Pero dice, cuando el ser humano se deja llevar por sus impulsos del momento, puede cometer acciones de las cuales se lamentará largamente. Muchas veces nosotros tal vez cometimos errores antes y ahora nos lamentamos y decimos, ¿por qué hice esto? ¿Por qué hice lo otro? Si hubiera hecho esto, no estuviera pasando por esto. Si hubiera hecho esto, no estuviera pasando por esta situación. Pero aquí es hora de reflexionar y empezar a hacer las cosas bien, empezar a hacer las cosas
con sabiduría y con insensatez. El punto número 2 dice la prudencia de Abigail. Dice, en la época de David se consideraba irrespetuoso que una mujer le hablara a un hombre, principalmente si la mujer se encontraba sola. Antes no se encontraba bien que una mujer fuera a platicar con un hombre a solas. Esto se consideraba como un falta de respeto, sea a los padres o al esposo. Pero vemos que esta mujer tomó esta decisión no porque ella lo quería, sino para salvar vidas inocentes. Aleluya. Dice que Abigail salió al encuentro de David, pero no se lo consultó a Nabal. Esto no quiere decir que ella le faltó el respeto a la autoridad de la casa, a la autoridad del hogar. Esto quiere decir que ella estaba actuando para salvar la vida de hombres inocentes que morirían por causa del enojo de Nabal, por causa de haber tratado mal Nabal al Hijo de Dios, a uno que Dios había proclamado como rey en el futuro. Pero vino esta mujer y se levantó con poder, se levantó con la sabiduría de Dios y fue al encuentro de David para salvar a su esposo, para salvar su familia, para salvar a los hombres que estaban con ella, para salvar su casa. Dice, muchas veces, tal vez nosotros hubiéramos actuado de una forma diferente. Tal vez hubiéramos ido donde el esposo, Abigail tal vez hubiera ido donde el esposo a reclamarle por qué se habría portado así con los hombres que David había enviado. Porque muchas veces nosotros queremos arreglar los problemas con pleitos. Muchas veces nosotros queremos arreglar los problemas con cosas que a Dios no le agradan. Pero esta mujer hizo lo correcto. Esta mujer vino a Dios y vino a este hombre para calmar la ira que David sentía contra Nabal. Aleluya. Dice, la norma era que la mujer podía hablar a otro hombre solamente si estaba acompañada de su padre o de su esposo. Dice, en esta ocasión Abigail tomó la decisión de dirigirse sola a David, por lo que era un asunto de vida o de muerte. Por eso se disculpó diciendo en el versículo 24 siempre, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permita que tu sierva hable a tus oídos y escuche las palabras de tu sierva. Abigail vino humillándose ante David. Abigail vino con una actitud diferente ante David a la que su esposo había hecho. Ella vino a decirle, como dice aquí, y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado. El pecado lo había cometido Nabal, pero ella aquí se estaba echando este pecado. Aquí vemos a una mujer que ella se dio por todo. Ella se dio para salvar su casa, para salvar su familia. Muchas veces tal vez nosotros nos queremos desahogar y muchas veces en desahogarnos tal vez nosotros decimos cosas hirientes. Tal vez nosotros actuamos de una forma que a Dios no le agrada. Pero aquí vemos a una mujer que actuó con sabiduría y conforme a la voluntad de Dios. Y dice, la iniciativa de Abigail fue muy importante, pues salvó la vida de su esposo y su familia, pero también salvó la reputación de David. Esta mujer fue capaz de detener una crisis inminente. Estaban a punto de destruir su familia. Y si hubiera ido a pelear con su esposo, tal vez ahí los hubiera encontrado David y les hubiera matado. Hubiera ocurrido algo no deseable. Pero vemos que Abigail tenía
una sabiduría grande, que actuó con sabiduría. ¿Cuántas mujeres sabias sabemos aquí en esta noche? ¿Cuántas mujeres como Abigail vemos aquí en esta noche que podemos arreglar problemas sin que se hagan más grandes? Amén. Dice, en la época no se consideraba importante la opinión de una mujer. Antes la opinión de una mujer no se consideraba tan importante. Muchas veces ahora tal vez nuestra opinión, tal vez su opinión no vale para muchas personas, pero para Dios sí vale. Para Dios sí vale la opinión de cada uno de nosotros, sea mujer o hombre. Para Dios todos somos iguales. Aunque muchas veces los demás te desprecien, aunque muchas veces los demás te hagan de menos por cualquier cosa, pero hay uno que no te hace de menos, hay uno que te quiere, hay uno que te ama, que te respeta, pero quiere que tú también le busques y que le ames como Él se lo merece. Aleluya. Amén. Dice, no obstante, esta vez quedó claro que Abigail era más prudente que Nabal y David. Aquí vemos que Abigail era una mujer más prudente, que actuó mejor que David y como Nabal. Es que muchas veces Dios puede usar al más humilde de la iglesia. Amén, es que muchas veces Dios puede usar a alguna persona que nosotros tal vez lo vemos mal, que lo vemos de menos. Amén. A ese puede usar Dios para hablar a tu vida. Aleluya. A ese puede usar Dios para hablar a tu vida conforme la situación que tú estás pasando. Amén, a Él puede darle una palabra a Dios para que edifique tu vida. Gloria a Dios. Alabándose a Dios. En el punto número 3 dice, David reconoce el buen juicio de Abigail. Dice, cuando la impaciencia se ha desatado, es muy difícil controlarla. Solamente las buenas razones pueden provocar un cambio. Muchas veces cuando la impaciencia, cuando el enojo está, muchas veces no podemos recapacitar. Pero si viene alguien con palabras que de verdad, con palabras buenas, con palabras de edificación, es ahí donde el hombre puede recapacitar, es ahí donde el hombre puede decir, esto lo estoy haciendo mal. Es Dios que está hablando a cada uno de nosotros, que recapacitamos y que empecemos a hacer las cosas bien, que no lo hagamos por compromiso, que no lo hagamos porque estamos pasando esto, que estamos pasando lo otro, no, que lo hagamos porque queremos hacer la voluntad de Dios. Bendito Dios. Dice, Abigail hizo ver a David que él estaba separado por Dios para ser el futuro rey. Muchas veces con las cosas que nosotros estamos haciendo, nos estamos alejando de Dios y no nos estamos dando cuenta. Aleluya. Muchas veces por las acciones que nosotros estamos cometiendo, que a Dios no le agrada, nos estamos separando de cosas increíbles, de cosas grandes que Dios tiene para nuestra vida. Pero muchas veces por el enojo no nos estamos dando cuenta de lo que estamos acarreando. No actuemos conforme al momento, actuemos conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántas cosas usted tal vez estaba a punto de recibir, pero por un enojo lo perdió? Amén, Señor. ¿Cuántas bendiciones estaban a punto de venir a su vida, pero por una decisión mal tomada, ya no vinieron? Amén, así es. Están tardando por venir. Porque Dios quiere que nosotros nos salgamos del malo que estamos haciendo y que nos convirtamos a Él, para Él luego actuar en nuestra vida de una forma sobrenatural. Aleluya. Para que Dios actúe de una forma inesperada en nuestras vidas, Dios quiere que tengamos un cambio primero interno y después externo. Aleluya. Dice, cuando Él fuese rey, los malos momentos serían cosas del pasado, y entonces es cuando la buena reputación sería determinante para su reinado. ¿Cuántas cosas quizás Dios quiere usarte de una manera sobrenatural? Pero muchas personas tal vez van a ver tu pasado, van a decir,
él era esto, él era lo otro. ¿Por qué? Porque habíamos tomado malas decisiones en el pasado, pero hemos comenzado una nueva vida, hemos comenzado un nuevo caminar en Dios. Aleluya. Para ser personas diferentes, para que el pasado sea borrado. Dios ya lo borró, pero muchas veces las personas no se fijan en el presente. Muchas personas tal vez no se fijan en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, no, que siempre van a venir viendo tu pasado. Amén, pero Señor. eso de hoy en adelante debemos de poner la mirada en Cristo Jesús. Amén. Debemos de comenzar un nuevo caminar en Dios para que las personas vayan viendo el cambio que Dios está haciendo en nuestras vidas. Aleluya. Dice, si David, guiado por su enojo, hacía una matanza, cualquiera podría reprocharte el haber derramado sangre inocente. Porque tal vez aquí el que había cometido el error solo había sido un hombre, pero por ese hombre iban a morir vidas inocentes que no debían nada. Muchas veces por nuestros errores también van a haber personas que van a acarrear esos mismos problemas por nuestra culpa. Pero debemos de empezar a caminar conforme sea la voluntad de Dios. Y dice, si David dice, para evitar que tal cosa ocurriera, Abigail le anima a ser sabio y no a actuar por el momento presente, sino teniendo en cuenta los momentos futuros. Aleluya. Hoy Dios nos dice que no nos guiemos por el momento presente. Hoy Dios nos está hablando que no actuemos conforme el tiempo presente, sino que pensemos en el futuro. Pensemos en las grandes cosas que Dios hará en nuestra vida si empezamos a actuar con sabiduría y con insensatez. Aleluya. Sabemos que Dios va a actuar en nuestras vidas, pero si nosotros en verdad tenemos un cambio verdadero en nuestra vida, ¿seremos hombres y mujeres como Nabal o seremos hombres y mujeres como Abigail? ¿Qué quiere ser usted? ¿Ser sabio, ser sabia o sabio como Abigail, o ser un hombre insensato como Nabal? Dice, ¿cuáles son nuestras actitudes? ¿Cuáles son nuestras actitudes ante el problema, ante la dificultad? ¿Será que actuamos conforme el enojo o vamos primero a Dios para pedirle sabiduría y entendimiento que debemos hacer ante tal circunstancia? Dice, David comprendió muy bien eso y dijo en el versículo 33, y bendito sea tu razonamiento y bendita tú que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Aleluya. Aquí vemos que David estaba reconociendo su error. Aquí vemos que David estaba reconociendo que él estaba haciendo las cosas mal. Eso es lo que quiere Dios. Que nosotros reconozcamos cuando estamos haciendo las cosas mal. Que reconozcamos y que vengamos a Él, humillándonos delante de Él y pidiéndole que sea Él el que nos ayude a continuar hacia adelante, que nos ayude a hacer las cosas bien. Dice, Abigail es un hermoso ejemplo de sumisión. Abigail, dice, es someterse. Abigail se sometió conforme a la voluntad de Dios. No es decir, a veces tal vez nosotros decimos, mi esposo se equivoca, mi esposa hace esto, yo voy a hacer esto para que él no se siga equivocando. O tampoco hablar con dureza ni querer imponer un criterio. Abigail consigue mostrar el equilibrio perfecto de sumisión, que habla cuando debe hacerlo, pero con dulzura. Aleluya. Abigail viene a hablar con David con dulzura. No viene a reclamarle por qué iba a ir a matar a Nabal. No viene a reclamarle por qué iba a destruir su familia, sino que viene humillándose ante David y
hablándole con palabras buenas, con palabras agradables, aunque muchas veces a nosotros nos traten mal, aunque muchas veces a nosotros nos traten de manera que tal vez no nos guste, pero debemos de empezarle a pedir a Dios paciencia y empezarle a decir: pon palabras agradables en mi boca, pon palabras de dulzura en mi boca para no ofender a esa persona que me está ofendiendo. Señor, dame esas palabras para no cometer un grave pecado, para no Amén, cometer Señor. cosas Gloria a que en Dios. el futuro van a ser estorbo para mi bendición. Amén. Gracias, Aleluya. Jesús. Dice, Abigail muestra una gran capacidad de reacción ante las situaciones adversas y nos recuerda la importancia de tener un plan de acción. Abigail tenía un plan para esta ocasión. Aleluya. ¿Qué plan tomamos nosotros ante el problema? ¿Qué plan de acción tenemos nosotros ante la dificultad? ¿Qué es lo que hacemos nosotros cuando viene el problema, cuando viene la dificultad? ¿Qué es lo que estamos haciendo? Debemos de pedirle a Dios sabiduría para actuar en ese momento. Cuando la opinión o el consejo de la mujer era menospreciado, Dios decidió utilizar a Abigail para hacer reflexionar al futuro rey de Israel. Es que yo no sé cuántas personas no han creído en ti. Es que yo no sé cuántas personas te han despreciado. Pero hoy Dios te dice: yo te levanto con poder y gloria para que aquellas personas que no han creído en ti, para que aquellas personas que no han creído en ti, vean lo que yo haré en ti, vean en lo que yo te pondré, vean el ministerio que he puesto en tus manos. Eso es lo que Dios hará en nuestra vida si nosotros hacemos lo que Abigail hizo. Hacer las cosas con sabiduría. Dice, así se salvó su reputación. Con eso quedó claro que Dios puede usar a quien menos espera para cumplir sus propósitos. Aleluya. Es que en el menos nosotros pensemos, como se decía antes, es que Dios va a usar para hacer cosas grandes y tal vez nosotros vamos a decir: a ese usó Dios, ¿por qué no me usó a mí? Como muchas veces también lo decimos, es que por mí Dios hace esto, es Así que es, por mí Señor. Dios hace esto. No, Dios usa al que Dios Así es, quiere, Señor. Habla, Dios papá. usa al que Gloria Dios al Señor. quiere misericordia, es que Dios usa al más humilde, al que se humilla ante Él, al que lo busca con adoración y en oración. Aleluya. Dice, hoy en día todavía hay muchas personas que menosprecian a las mujeres y sus opiniones. Amén, Señor. Hoy en día hay personas que no creen en las mujeres. Amén. Así Y es, mucho gloria menos al toman Señor. en cuenta la opinión de una mujer. Porque muchas veces tal vez nos sentimos más importantes, tal vez nos sentimos más importantes que una mujer, pero una mujer vale igual que un hombre. Amén, Todos Señor. valemos igual Aleluya. para la gloria de Dios. Esto no quiere decir que nosotros somos importantes, que nosotros nos vamos a levantar y nos vamos a exaltar. No, esto quiere decir que Dios nos va a usar con gran propósito, que Dios, aún nosotros siendo mujeres, Dios nos levanta con poder y gloria. Amén. Para Gloria a mostrar Dios. su presencia, para mostrar su gloria a cada uno de nosotros. Dios quiere usarnos para su gloria. Aleluya. Aleluya. Dice, pero ellas pueden ser usadas por Dios para mostrarnos su camino. Estemos atentos a la voz de Dios que nos habla de la manera menos esperada. Es que cuando tú menos te lo esperes, ahí va a llegar esa palabra. Aleluya. Es que cuando menos tú te lo esperes, ahí va a llegar esa bendición. Es que cuando tú menos te lo esperes, tu ministerio va a empezar a crecer. Es que cuando tú menos te lo esperes, viene Dios a tu vida y te Aleluya. llena de tu presencia, te llena de ese poder, de esa unción. Pero todo quiere sabiduría y insensatez. Dios quiere mujeres que se levanten con poder y gloria. Dios Aleluya. quiere hombres que se levanten con poder y gloria, que se levanten en la brecha, que actuemos con sabiduría conforme sea su voluntad. Seamos mujeres y hombres como Abigail, que actuemos con sabiduría ante el problema, que actuemos con sabiduría ante la situación difícil.
Aunque el enemigo muchas veces te quiera atacar, aunque el enemigo muchas veces venga a ponerte duda en la cabeza, pero viene Dios a decirte, yo estoy contigo. Aunque muchos se hagan de menos, yo estoy contigo para bendecir a muchos, para que mi gloria sea mostrada, para que muchos vengan a mí. Aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Dios quiere usarnos conforme sea la voluntad de Él, pero quiere que nosotros vengamos a Él con humildad y con sencillez y con sabiduría. Aleluya. Esto es lo que Dios ha traído en esta hora. Que el Señor les bendiga. Aleluya. Y el tiempo con mi hermano que sea Él orando por esta Aleluya. Palabra. Amén. Bendito Dios. Gracias, Padre. Que Dios me lo bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. ¿Cuántas mujeres son como tienen el espíritu de Abigail? ¿Cuántas mujeres prudentes hay en este pueblo? ¿Cuántas mujeres prudentes quieren levantarse conforme a la voluntad de Dios? Y muchas veces nosotros como hombres, cuando Dios viene hablando a nosotros, muchas veces nos queremos comparar con David, siendo navales. ¿Por qué? Porque en nuestra misma necedad queremos hacer lo que queremos. En nuestra misma necedad queremos avanzar conforme a lo que nosotros queremos. Y cuando viene alguien a hablarnos a nosotros, y cuando viene una mujer que Dios levanta y habla nuestra vida, rápido nos enojamos o rápido hacemos cosas que no le agradan a Dios. Pero muchas veces tenemos que entender que, como la palabra lo dice, Dios va a levantar hombres y mujeres que se paren en la brecha, hombres y mujeres que hablen conforme a la sabiduría y a la prudencia que Dios va a dar. Una mujer prudente es la que vale mucho, aunque muchas veces tu vida haya sido echada por un lado, aunque muchas veces tú hayas creído que todo el mundo te rechaza, que todo el mundo te da, que nadie confía en ti, que tú estás sola. Pero tú no estás sola, contigo está el grande, Amén. Contigo está el poderoso, contigo está el Rey de Reyes, contigo está aquel que te da vida, contigo está aquel que te dice, hija mía, hijo mío, aquí estoy yo, agárrate de mí, afárrate de mí, que yo te voy a levantar, que no importa cuántos se han levantado en contra tuya, que no importa cuántos han querido humillarte, que no importa cuántos han querido venir a decirte que tú no vales, tú vales mucho, mujer, tú vales mucho, mujer. Recuerda que delante de Dios tú puedes hacer muchas cosas, pero primero tenemos que reconocer que hay que humillarnos, que hay que venir con un corazón contrito y humillado, y hay que venir en oración delante de Dios para decirle que Él nos llene de poder, que Él nos llene de su fuerza, que Él nos llene de su gloria, y hablar con prudencia. Porque también muchas veces cuando el problema se presenta, nosotros los hombres o las mujeres lo que hacemos primero es reaccionar conforme a lo que nosotros pensamos, conforme a lo que nosotros queremos, y empezamos a actuar conforme el momento se está dando. Entonces venimos a perder lo que hemos venido construyendo, venimos a perder lo que Dios nos ha dado. ¿Por qué? Por un momento de enojo, por un momento de ira, por un momento en el cual pudimos habernos parado y reflexionado y decir, pero ¿qué voy a hacer? Si Dios está conmigo, ¿quién va a estar contra mí? Es que se puede levantar quien se quiera levantar, pero tú no vas solo. Puede pasar lo que quiera pasar, pero tú no estás solo. Recuerda, no importa lo que se levante, que no importa quién se levante en contra tuya, Dios se levanta a tu favor, y Él levanta mujeres y hombres con poder. Él levanta mujeres y hombres llenos de sabiduría. Él levanta mujeres y hombres que hablen con prudencia, que hablen no simplemente con dulzura, porque cualquiera puede venir a endulzarte el oído, pero una mujer con prudencia, una mujer que habla conforme a la voluntad de Dios, una mujer que habla conforme a lo que Dios manda, es una mujer que vale, es una mujer que nadie puede desechar, es una mujer que nadie puede hacer a un lado, porque nadie como hombres podemos hacer a un lado a una mujer cuando Dios ha levantado a una mujer que hable conforme a su voluntad. Porque muchas veces nosotros queremos creer que somos más que alguien, que somos más que las mujeres, o queremos creernos más que ellas, pero no importa qué tanto nosotros nos creamos. Cuando la mujer se somete a Dios, cuando una mujer se somete a Dios con un corazón contrito y humillado, puede levantar Dios a una mujer mucho más llena del Espíritu que nosotros. Puede levantar Dios a una mujer la cual se pare en esa brecha, la cual se pare y abre conforme a la verdad de Dios. Y aunque no nos guste, y aunque nos quedemos en esa necedad, tenemos que entender que lo que Dios habla en nuestra vida y muchas veces nos molesta, es porque hay algo que estamos haciendo que a Dios no le agrada, es porque hay algo que estamos haciendo que está contra la voluntad de Dios. Y del momento o de la persona que nosotros menos esperemos, o aunque nosotros mismos menospreciemos a la persona que tengamos a la par, a nuestras esposas, a nuestras amigas, a nuestras hermanas,
Queremos hacerlas de menos o queremos menospreciarlas, y viene Dios y las usa para hablarnos, y viene Dios y las usa para hacernos entender que podemos estar en un error, porque por eso dice que las mujeres es la ayuda idónea, es mutuamente la mujer y el hombre. Tenemos que ayudarnos, tenemos que tratar de que si hay alguien que quiere desviarse, llegar y hablar. Tenemos que tratar de que si hay alguien que quiere retirarse o ya no quiere, que el cansancio ha llegado, que el problema se ha presentado, es que mientras más nos unamos, mientras más hagamos la voluntad de Dios, mientras más busquemos de Dios y no nos pongamos a pelear, no nos pongamos a reprocharnos, no nos pongamos a culparnos, no nos pongamos a decir es que es tu culpa, es que a señalar, no. Primeramente vamos a humillarnos delante de Dios. Señor. Primeramente vamos a aceptar que sin Dios no vamos a lograr salir de donde estamos. Amén. Es que Así primeramente Dios. vamos a reconocer de que sin Dios no podemos hacer nada, pero con Dios podemos llegar a donde Él quiera, que con Dios vamos a llegar Amén. al propósito que ha preparado para nuestra vida. Sí, Señor. Es por eso que nunca es tarde para reconocer que conforme a la voluntad de Dios, los propósitos de Dios se van a cumplir, que conforme más nos humillemos ante Dios, vamos a esa victoria. Que Amén, mientras Señor. más reconozcamos de que Dios es el Dios poderoso que nos ha levantado y nos ha sacado, y mujeres, va a levantar mujeres, porque eso es lo que Dios ha venido haciendo en nuestras últimas enseñanzas, hablando hacia la mujer, aquella mujer que se humilla ante Dios, aquella mujer que le cree a Dios, aquella mujer que muchas veces puede creer que está sola. No está sola, mujer. Amén, Dios está amén, contigo, Señor. Dios está contigo, Dios está contigo. Solo créelo y recuerda de que si Dios levanta hombres, Dios va a levantar mujeres de poder. Dios va a levantar mujeres llenas de gloria. Dios va a levantar mujeres llenas del Espíritu Santo. Mujeres que no le tengan miedo a hablar lo que es verdad. Amén, Mujeres Señor. que se paren en la brecha. Mujeres que digan esto es blanco y esto es negro. Pero mujeres que hablen con prudencia. No simplemente cuando el momento se presente. No porque la circunstancia se puso difícil. No. Mujeres que hablen conforme al corazón de Dios. Mujeres que reconozcan de que con Dios todo se puede hacer. Pero mujeres que se humillen ante Dios. Por eso, hombres y mujeres, lo mejor de lo mejor que podemos hacer es reconocer que con Dios llegaremos al propósito, pero sin Dios no vamos a llegar, porque nuestras fuerzas en su momento se van a acabar y en su momento Amén, podemos cometer errores porque somos seres humanos. Pero hay uno que nos ha librado de todo pecado, hay uno que nos ha limpiado, hay uno que ha lavado nuestra vida con su poderosa sangre, que ha derramado su sangre en esa cruz del Calvario, en esa cruz del Calvario, que ahora te dice: hijo mío, hija mía, levántate, no mires para atrás, recuerda que tú eres una persona que vale mi preciosa sangre. Recuerda de que tú vales mucho, nadie más que nadie, que todos valemos lo mismo, todos valemos la preciosa sangre de Cristo Jesús, de aquel que la derramó por ti, por mí, por nosotros y por todo aquel que está viendo o escuchando. Reconozcamos de que Dios es el único que nos da la fuerza, reconozcamos de que Dios es el único que nos levanta, reconozcamos de que si hay enfermedad que ha llegado o si en algún momento hemos cometido imprudencias o el enojo nos ha hecho cometer errores, es momento de reconocer de que Dios todo lo puede, es momento de reconocer de que Dios nos va a levantar, es momento de reconocer de que Dios nos va a entregar la victoria, es momento de reconocer de que Dios nos va a llevar de bendición en bendición, es momento de reconocer de que si nuestra fe ha disminuido o que si nuestro corazón está dañado o que no sentimos aquel amor por Dios o que todavía sentimos aquel dolor o que todavía se en nosotros aquel rencor o aquello, es momento de reconocer de que Dios nos puede librar, Amén, de que Señor. Dios nos puede entregar la paz que necesitamos, de que no importa lo que hayamos hecho anteriormente, de que no importa lo que esté pasando, un hombre y una mujer que reconoce que Dios es su Dios, un hombre y una mujer que se entrega a la voluntad de Dios, verá como Dios el propósito lo va a cumplir, verá como toda palabra que Dios le entrega se hará, verá como todo lo que Dios habla a su vida se cumplirá conforme a la voluntad de Dios, no conforme a la nuestra. Creámosle a Dios de que Dios todo lo puede, creámosle a Él de que el Rey de Reyes es Él, de que no hay nadie más poderoso que Él, el que entrega la sanidad, el que entrega la paz a tu corazón, a tu vida, el que cumple toda promesa. Es Dios. Dios no es hijo de hombre para mentir, mucho menos hijo de hombre para arrepentirse. Si hay dolor en nuestra vida, si hay dolor en nuestro corazón, si hay algo que no nos permite avanzar, es momento, mujer, de que tú agarres esa palabra. Es momento, mujer, de que tú agarres ese espíritu de Abigail, siendo una mujer prudente. Es que, mira, hermano, yo con cualquier cosita me enojo y empiezo a gritar y empiezo a alegar y empiezo a decir aquí y allá. No, es momento, hermana,
de que ahora agarremos ese espíritu de Abigail. Es momento de que se reconozca de que con Dios vamos a dejar todo eso atrás y empezaremos a ser hombres y mujeres prudentes. Hombres y mujeres que hablemos conforme a la voluntad de Dios, no lo que nosotros queramos, sino conforme lo que Dios quiera, porque así es lo que Dios demanda de nosotros. Un pueblo que le ame, no de labios para afuera, sino que un pueblo que busque, un pueblo que se entregue, un pueblo que reconozca de que con Dios todo podemos y sin Dios nada podemos. Amén. Nunca es tarde para reconocerlo, y Dios te habló hoy es porque Dios quiere que hoy empecemos. No veas qué hiciste ayer, no veas qué hiciste antes de venir aquí o de ver este video, no veas lo que pasó, lo que te dijeron. Dios ahora te dice: ven a mí, reconoce que yo soy tu Dios. Reconoce, habla con prudencia y verás cómo Dios te levanta. Olvídate de lo que pasó anteriormente. El momento es ahora. El momento es ahora. El momento es ahora. No más tarde, no mañana. Desde más del fondo de nuestro corazón reconozcamos de que Dios todo lo puede. Dios levantará. Dios te hará olvidar todo ese dolor. Dios te dará la sanidad. Dios te entregará la victoria que tú tanto has estado esperando. Es que cada uno de nosotros tiene victoria. Cada uno de nosotros tiene bendición por delante, pero a veces no lo queremos ver porque nos preguntamos qué tan difícil es el caminar o qué tan difícil es hacer la voluntad. Sabes, más difícil es andar afuera y no saber la paz que Dios te entrega. Más difícil es estar en otro lado y no saber lo que Dios está haciendo en nuestra vida, en cada uno de nosotros. Dios quiere hablarnos. Abramos nuestro corazón, abramos nuestra vida, entreguémonos a Él. El momento es hoy. El momento es hoy. Recuerda de que con Dios, te lo repito y te lo repetiré, el momento es hoy, y con Dios todo es posible. Con Dios todo es posible. El momento de que se levante esa generación de mujeres prudentes, esas mujeres que hablen conforme a la voluntad de Dios, de esas mujeres que adoren y crean todo lo que se declare, porque todo lo que se declare en su nombre será hecho. Gloria a Dios, Señor. Yo, lo dice la palabra, y si creemos en la palabra, en el Todopoderoso, todo se cumplirá, porque bendición tras bendición es la que venimos viendo. Pero si usted me dice: hermano, porque usted me habla de bendición, no es una bendición tener salud, no es una bendición estar en este precioso lugar, no es una bendición el poder adorar a Dios, no es una bendición estar aquí. ¿Qué estaríamos haciendo si no fuera porque Dios nos ha rescatado? ¿Dónde estaríamos ahora? ¿Nos hemos preguntado eso? Pero es una bendición. Es momento de darle la honra a Él, es momento de darle la gloria a Él, es momento de reconocer de que Dios es el que toma el control de nuestra vida. Ahora, que Dios me los bendiga. Esto ha sido todo por esta noche. Gloria a Dios, Señor. Puestos de pie, por favor.